Muy buenas, os doy la bienvenida a la mazmorra de Pacheco y os doy la bienvenida a estas reseñas pirata de Complejo de Máster. Hoy vamos a hablar de un juego que yo esperaba bastante y que es este Kingsmouth Providence. Aquí lo tenéis con la referencia universal para juegos de tamaño mi cabeza. Este juego en tapa dura de Shadowlands es un juego, aquí lo tenéis, de Ángel González Olmedo, publicado como hemos dicho por Shadowlands, y es un juego que lo que hace es mezclar quinta edición, las reglas de Dungeons and Dragons quinta edición, con los mitos de Chulu, la obra de Lovecraft, ¿vale? Voy a enseñaros aquí, porque esto no sale en el PDF, que tiene un mapa de Providence, de este reino, esta región de Providence, por un lado con más para jugador, con sin nombres, y otro pues más para el máster con nombres, y bueno, para que veáis un poco cómo es la maquetación y esto, pues bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Pero de todas maneras vamos a verlo bien en el PDF. Bueno, ¿qué es este Kingsmouth Providence? ¿Vale? ¿Qué es este juego? Bueno, pues como he dicho, es Dungeons and Dragons con los mitos de Chulu, con el mundo de Lovecraft. Y realmente muchos juegos que hacen esto, ¿no? Que mezclan esto de alguna manera, hasta el último de Sandy Petersen, por ejemplo, y ha habido pues otros juegos de Dungeons and Chulus y cosas así. Pero este juego es distinto, porque este juego lo hace, mezcla esos dos elementos, las reglas de Dungeons and Dragons quinta edición con los mitos de Chulu, pero creando algo nuevo, algo original, algo distinto, con su propia idiosincrasia. Es un juego que es algo más que eso. Y de hecho, la palabra que yo utilizaría para hablar de este juego, la palabra que yo creo que lo define es originalidad. Es un juego muy original. A mí no me recuerda a nada que haya visto. Evidentemente lo voy a comparar con un montón de cosas, pero cuando tienes que comparar con un montón de cosas, quizás porque pues no hay nada exactamente como Kingsrow, ¿no? Como este juego, a mí me ha parecido un juego muy original. ¿Vale? Entonces, sí, sí que os parece que habéis visto algo parecido, pues en los comentarios me lo dejáis y además, pues dais al like, suscribís, esas cositas que dicen los youtubers y que estaría muy bien. Bueno, aquí estamos viendo en pantalla el PDF, uy, el PDF no, el mapa, que precisamente, como he dicho, este mapa no está en el PDF, no sé, y en la página de Shadowlands yo lo he encontrado, así que bueno, y os lo muestro como puedo. Y aquí tenéis esta región de Providence y ese escudo amarillo que estaréis viendo ahí claramente es la ciudad de Kingsmouth, ¿vale? Una ciudad de estado en este mundo de fantasía. Es un mundo de fantasía, no es nuestro mundo. Es verdad que se juega un poquito a lo mejor con la idea de que podría ser nuestro mundo de una manera alternativa, ¿no? Si las cosas hubieran pasado de otra manera, pero bueno, en principio no es nuestro mundo, es un mundo de fantasía en el que hay seres fantásticos y se supone un poco que en el pasado fue un mundo con elfos, enanos, quizá y este tipo de cosas, es un mundo de fantasía distinto, un mundo de fantasía posapocalíptico y que está en una especie de siglo XIX más o menos, ¿vale? De inicios de la Revolución Industrial, como un poquito después de la Revolución Francesa, una cosa así sería donde más o menos a grandes rasgos, pues estaría ambientado nuestro Kingsmouth Providence, ¿vale? A veces las cosas son un poco difíciles de explicar porque, como he dicho, pues es un juego bastante original. Vamos a ver aquí el PDF. Vale, y bueno, pues aquí tenemos la portada, tenemos evidentemente pues los créditos, el índice, y bueno, pues aquí tenemos la introducción que nos dice que esto es un juego de horror, ¿vale? No es un juego de alta fantasía como son los juegos que suelen estar basados quinta edición, sino que es un juego de horror. Muchas personas están diciendo, bueno, pues quizá quinta no es el mejor sistema para horror, pero el juego tiene muchas modificaciones. Esto es un escenario de campaña para quinta edición, ¿vale? Y necesitas el SRD, las reglas básicas de quinta edición para poder jugar, pero sí que tiene, no es solo un escenario de campaña, sí que tiene pues un montón de modificaciones a las reglas y precisamente muchas están destinadas a que el juego sea más mortal, más terrorífico, ¿no? Bueno, tenemos aquí el índice y simplemente pues te recuerda que es un juego de terror, de temas adultos, que consultes con su mesa de juego, etcétera, etcétera. Cada capítulo, como veis aquí, empieza con una imagen a doble página. Aquí tenemos la introducción, bienvenidos a Providence. Y el juego utiliza este tipo de arte, ¿no? Coger cuadros que no están libres de derechos y hace fotomontajes con ellos, pues usando pues eso, herramientas de edición, IAS, etcétera, para ir cogiendo estos cuadros, retocándolos y crear este ambiente. Bueno, hay gente que le encanta este tipo de cosas, hay gente que no le gusta nada. Lo importante, más allá del gusto personal, yo creo que sí que crea un ambiente
súper extraño para un juego de fantasía, para un juego de quinta, ¿no? Tú ves esto y no te parece que vayas a ver un juego de quinta edición y ahí es donde empieza un poquito la originalidad. Lo iremos viendo a lo largo de la reseña. Providence es una tierra enferma. Providence sería como el reino entero, ese mapa que hemos visto, y dentro sería la ciudad de Kingsmouth. El mundo está casi muerto, es un juego, como hemos dicho, post-apocalíptico. La vegetación, la flora, la fauna es absolutamente hostil y quedan muy pocos reductos donde se pueda labrar la tierra, donde se puedan criar animales. Y bueno, pues estaría este último reducto, esta última esperanza para la humanidad, que es la ciudad-estado de Kingsmouth, ¿no? Dentro de este reino de Providence, que es un poco lo último que queda, parece ser, de la humanidad, ¿no? De la raza humana. La historia de Providence, pues aquí la tenemos bastante en extenso y te explica muy bien pues el trasfondo del mundo, porque una de las ideas fundamentales es que la gente ha olvidado el pasado, ¿no? No hay registros exactamente del pasado y todos son un poco elucubraciones, mitos, leyendas. Que bueno, pues es lo que muchas veces pues es más fácil en estos juegos post-apocalípticos, ¿no? Y este descubrimiento de ruinas antiguas que suelen tener también los juegos de quinta edición, eso sí. Y bueno, pues el mundo ha avanzado, como ya os he dicho, a esta especie de época de Revolución Francesa, Revolución Industrial, siglo XIX, pero como estáis viendo aquí mezclando, igual que en Dungeons and Dragons cuando dices eso, fantasía medieval, y dices, bueno, medieval, pues tiene cosas de la Baja Edad Media, cosas hasta el siglo XVII, rozando el XVIII, pues esto es un poco así, ¿no? Tiene cosas quizá desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, ¿no? Mezclado, incluso hay culturas que tienen diferentes estadios de civilización, ¿no? Con lo cual, pues sí que podemos ver esa mezcolanza extraña, aunque ya estoy viendo que quizá, pues sí, ese ambiente un poco romántico del siglo XIX, aunque el juego, pues digamos que es romántico, incluso gótico, modernista, si lo acercamos al mundo hispano, y mezcla un poquito cosas como muy españolas, casi casi tipo a Capitana la Triste, ¿no? De Siglo de Oro, con estas cosas pues tan americanas como es pues la obra de Lovecraft, ¿no? Como digo, es difícil a lo mejor de explicar y yo creo que las imágenes hacen mucho para ello. Aquí tenemos la cronología de Providence, que quizás es la mejor manera de explicar su historia. Un periodo arcaico que sería por los inicios de la civilización, pues quizá, pues eso, las civilizaciones antiguas, Mesopotamia, yo qué sé, aunque no es nuestro mundo, ¿vale? Simplemente lo digo para establecer una comparación. El periodo clásico podría ser Grecia, la era hedonista, que es un poco la última que se conoce de verdad, que podría ser como el Imperio Romano, y entonces ahí llegó la calamidad. Se estrelló un primigenio, ¿vale? No está todo claro, una especie de primigenio, empezó esa lucha de los primigenios por nuestro mundo, quizá es ese momento de los extraños emos, ¿no? De cuando las estrellas se alineen, que decía Lovecraft, pues eso ya ha pasado. Hubo una época oscura, podría ser como la Edad Media, pero no exactamente, simplemente es esta época donde los primigenios, estos dioses, luchaban sobre la faz de la Tierra. Y después, cuando eso se fue un poco calmando y los primigenios fueron un poco desterrados, porque no es que, o sea, están los primigenios, pero igual, escondidos, no están caminando, no sales a la calle y ves a Chulo y dices, hola, ¿qué tal? No, no es exactamente eso. Ha habido como ese apocalipsis, esa guerra, pero después está este resurgimiento, este mundo post-apocalíptico. Y en la era de la reconstrucción hubo una mujer, una clériga, una sacerdotisa, la hija pródiga, que empezó a predicar una nueva religión de unión, unos nuevos dioses quetónicos, o como se pronuncia, nunca sé muy bien cómo se dice esa palabra, que sustituían a los viejos dioses que habían, bueno, a los dioses que habían fallado ante este cataclismo. Y esta unión creó, pues eso, que la gente se arremolinase el último bastión, alrededor del último bastión de la humanidad, esta ciudad de Kingsmouth. Y nos lleva pues a esta era moderna, que es donde pues se van creando las bases de esto, se instaura esta monarquía en Kingsmouth, pero si Kingsmouth se llama Kingsmouth, una de las teorías es porque el último rey fue entregado a un primigenio del mar, podría ser Chulu, para que se lo comiera, para que se alimentase de esta sangre real, y se instauró un ducado, una senescalía, y se supone que algún día este ser del mar, este dios del mar, que ya digo puede ser el Gran Chulu, volverá a por el rey, ¿no? A por la siguiente víctima de sangre real. Lo que pasa es que en Kismus se ha perdido el linaje real y ahora solo hay un senescal. ¿Qué pasará cuando vuelva este ser? Es una de las preguntas de la ambientación.
Y pues eso, llegamos a esta época, por cierto, se descubre un nuevo mundo, una especie de América, pero es un misterio completo de la ambientación, eso no se toca, ¿vale? Y pues tenemos esta senescalía y el día de hoy Kismuth, que es así, ¿vale? Empezamos y aquí estáis viendo pues esa mezcolanza de épocas y de estilos que tiene Kismuth con la creación de personajes, ¿vale? Los personajes se crean con las reglas de quinta, pero aquí están los pasos cambiados, ¿no? Primero tenemos un nivel de vida que aquí sí que va a influir el nivel de vida, bueno, más o menos puede existir, ¿no? En quinta, sobre todo con Sanazar, pero bueno, aquí es una regla desde el principio más importante, también el equipo inicial. Te viene, por ejemplo, mira, aquí tenemos los idiomas de este mundo, que también tenemos los típicos idiomas Lovecraftianos de Nakal, Aklo, etcétera. Y bueno, pues tienes que elegir eso. Los siguientes pasos, como ves, son más o menos los mismos. Lo importante es que no hay razas, ¿vale? No hay elfos, no hay enanos. Se supone que quizá en el pasado sí que existieron, pero en esta época solo existen los seres humanos. Y bueno, pues como todos son humanos, para que no sea un rollo, no tengas solo el humano o el humano variante, pues aquí lo que eliges es tu cultura. Cada personaje tiene que elegir una cultura. Y bueno, pues las culturas, además de lo típico que dan las culturas, pues dan unos rasgos, unas dotes que luego puedes ir cogiendo por nivel en la progresión, en tu progresión de clase incluso. Los capitalinos son los típicos habitantes de Innsmouth, ¿vale? Las personas que son de Innsmouth, de Kingsmouth, perdón. Como veis, pues sí, me confundo un poco porque como os habréis dado cuenta, pues Kingsmouth es un poco una mezcla entre Kingsport e Innsmouth, estas grandes ciudades del genio de Lovecraft, que en realidad es una amalgama de todos. Tiene cosas de Arkham, tiene cosas de Dunwich y tiene cosas absolutamente distintas. Pues las personas oriundas, ¿no? Como los gatos de Madrid, pues son los capitalinos. Luego tenemos a los hermanos del desierto, que los hermanos del desierto pues son más tipo tuareg, ¿no? Ese tipo de cultura. Sí, si la asociamos a lo mejor a un pueblo que sí que aparece en las tierras del sueño de Lovecraft, pues a lo mejor serían los peregrinos del sur, los sureños, que aparecen en Los gatos de Ulthar. Luego tenemos los hijos de Jade, que pues evidentemente es una cultura pues más asociada a la China antigua, la China imperial, que, bueno, pues también se citan, ¿no? En algunas obras de Lovecraft. Estos tienen los 7 libros crípticos de Xan, que aquí se llaman los libros de la Tierra. Y bueno, pues un poco ese misticismo oriental que pone aquí. Los insulares, que son un poco piratas, ¿vale? Me recuerdan un poco a los Greyjoy de Juego de Tronos y, bueno, pues sería esta cultura insular de gentes del mar, piratas, etcétera. Las matriarcas de Rada, que es un matriarcado, una cultura dominada por las mujeres y que, bueno, pues tiene esta cosa sincrética de las religiones africanas, de las loas, el vudú, que sería como la versión más dura, más cruel de su magia, y se encargan de los muertos y la muerte, ¿no? Un poco como las hermanas silenciosas, siguiendo con la comparación con Juego de Tronos, y ya estáis viendo que pues todo este rollo del Barón Samedi y este tipo de cosas es lo que el Día de los Muertos, tal, Mardi Gras, pues este tipo de rollos el que un poco pueden tener las matriarcas de Rada. Luego tenemos los norteños, los Managen, que ya solo con este nombre, y ahí tenemos el norteño, el rubio evidentemente, pues son un poco vikingos, viven aislados más de la civilización o por lo menos sus pueblos originales, y son estos que tienen, como veis, este nivel un poco de civilización un poco más antiguo. Y luego tenemos a los prístinos, que los prístinos son como los primeros pobladores del planeta Tierra, un poco de, yo qué sé, la humanidad se nació en África, un poco esa idea. Aquí no hay ninguna África, ¿vale? Pero sí que digamos que son del sur y dice que vienen de un reino llamado Sargonia, que podría por ser por el nombre Sargón, tal, pues Mesopotamia, ¿no? Ese tipo de cosas, y a partir pues de esa cultura a lo mejor africana que ha ido evolucionando, y aquí son los guardianes del saber, de la historia, de muchas veces ese conocimiento arcaico, ¿vale? Y esos serían estos prístinos.
Los restauradores, que también se llaman trebelianos, porque el reino un poco que está al norte o que existía al norte de Providence es Trevelia se llama, ¿no? Y en realidad los restauradores son capitolinos que lo que quieren es reconstruir otras ciudades, otros asentamientos más allá de Kingsmouth, ¿vale? Y por eso los llaman restauradores, serían un poco como el mismo grupo étnico, por así decirlo, pero que han creado estos lugares fuera de la protección de Kingsmouth. Los señores de las bestias, pues digamos que también serían como el mismo grupo étnico, pero estos son los que intentan vivir en los pocos elementos naturales, los pocos bosques que no son hostiles, por supuesto dominar las bestias, los animales, y serían un poco druidas, ¿no? Un poco enclave esmeralda, si lo comparamos con Forgotten Realms. Los vigilantes, que los vigilantes, pues igual, ¿no? Étnicamente no tienen mucha diferencia, pero los vigilantes son las personas que viven junto a los lugares malditos, los lugares del mundo de las sombras, que luego veremos, los lugares donde hay o hubo por lo menos corrupción y tienen un poco un rollo del clan Cangrejo, ¿no? Creo que era de la Guardia de la Noche, pero como pueblo, ¿no? Como pueblo de nosotros somos los que vigilamos por si algún día salen de estos cráteres, salen de estas cuevas, salen de estos bosques, pues estos seres que una vez anduvieron sobre la Tierra y que podrían volver, ¿no? De hecho, se le paga desde Kingsmouth, se les paga a estos vigilantes para que mantengan esos asentamientos en esos lugares y sean como la primera línea de defensa los vigías, ¿sí? Y quienes avisan, ¿no? Quienes darán la voz de alarma si esto pasa. Bueno, las clases de Providence. Providence tiene otras clases de personaje que nada tienen que ver, sí, perdón, pero que no son las 12 clases de Dungeons and Dragons con sus subclases, etcétera, sino que han tomado la determinación de que solo hay 3 clases, ¿vale? Esto puede sonar un poco raro, pero es, por ejemplo, la misma solución que daban en Dragon Age y que tiene bastante lógica. Es decir, en el mundo de fantasía hay como 3 clases principales. El guerrero, los que van a combate, los arcanistas, magos, clérigos, o sea, los que lanzan magia de algún tipo, y luego los pícaros, ¿no? Los que se dedican al sigilo, a abrir cerraduras, y digamos que los arquetipos de juego de fantasía, ya lo hacía Dragon Age, decía un poco, e incluso Numenera va un poco también por ahí, no exactamente, un poco por ahí hay 3 cosas, los que pegan, los que lanzan magia y los que van de habilidades y cosas así, ¿no? Pues este juego sigue esta determinación y tienes esas 3 clases, ¿vale? La clase marcial, la clase pícaro y la clase de erudito, arcanista, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que con las reglas de quinta, pues evidentemente tienen sus subclases, que ahí es donde está el abanico de posibilidades. Y como estáis viendo aquí, esta cajita que estáis viendo ahí, es la progresión de nivel y otra de las cosas que tiene este juego es que solo llega hasta nivel 10, un poco como pasa en el juego de aventuras en la Tierra Media, ¿no? Este que adaptaba el Anillo Único. Bueno, pues que sí que se suele decir que mucha gente no juega Dungeons and Dragons por encima o muy por encima del nivel 10 y que hasta mucha gente piensa que hasta ahí es donde el juego está equilibrado. Yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Yo creo que eso es más una leyenda urbana que la gente repite que una realidad, pero sí que hay juegos que no tienen donde los personajes no llegan a ser tanto superhéroes como Aventuras en la Tierra Media o por supuesto como este, donde no se quiere que los protagonistas puedan ser tan poderosos como para partir de la cara a Chulu, ¿no? Pues que han optado por hacer esto, ¿no? Que realmente el juego solo llega hasta nivel 10. Y bueno, pues tenemos aquí, bueno, como estáis viendo, esta parte es muy típica, que ganas el estilo del combate, el tomar aliento, la acción súbita, y luego cuando eliges la senda marcial y mejora de característica, ataque adicional, mejora de característica, rasgo de la senda, mejora de característica, indomitable, ¿no? Indómito que pone aquí, y rasgo. Entonces, lo que sería la clase básica es la clase del guerrero de toda la vida, ¿vale? Y luego es cuando se eligen estas sendas marciales. La primera es la del espadachín. ¿Qué es eso? Pues el espadachín, ¿no? Como el. En quinta tenemos el Swashbuckler, el espadachín, pero que es pícaro. Y este sería, pues, lo mismo, pero para guerrero, ¿no? Si ese subclase fuera de clase marcial, y bueno, pues se centra en el carisma, en la movilidad, en desarmar, contraatacar. Espadachín, ¿vale? Espadachín de toda la vida. El hijo del dragón, que sería una especie de monje, como están estos hijos del Jade, pues sí que habría tradiciones monásticas y es un poquito como no hay monje, sería como una especie
de guerrero con su clase de monje, por así decirlo, ¿vale? Y luego tenemos el maestro de armas, que el maestro de armas sería como más guerrero típico y además es un experto en armas y no solo en esgrimirlas, sino incluso en hacerlas. Se hace como sus propias armas que mientras las lleva él pues tienen bonificadores, que es una cosa pues también que se da en otras clases de quinta. Y luego están los eruditos, ¿vale? Esos eran los guerreros, aquí tenemos los eruditos, que estaría basado un poco en la clase del mago, ¿vale? Pero aunaría la clase del mago, la clase del clérigo, y tendría una especie de nueva clase que sería el erudito, que, bueno, pues quizá pues, alquimista o algo así, ¿vale? Lo vamos a ir a verlo. Entonces, la clase la tenemos aquí, que tiene pues el quadrivium, que realmente pues son las habilidades de conocimiento, ¿no? El quadrivium real, del mundo real, que nos va a decir pues todas estas habilidades de conocimiento que tiene y realmente incluso más útil para la aventura, porque los personajes pueden hacer tiradas y si las pasan pueden hacer preguntas sobre la aventura, ¿no? Mis conocimientos, ¿qué me dirían sobre lo que estamos investigando, ¿vale? Percibir el mundo de las sombras, tienen el poder de ver este mundo de las sombras, que no lo he explicado hasta ahora, pero bueno, Gizmo Providence, el cataclismo, los primigenios lo que hicieron es que contaminaron el mundo. En este mundo, que seguiría un poco el esquema de los mundos de Dungeons and Dragons, es el mundo material primario, está la urdimbre de la magia, pero entre una y otra se ha creado una especie de mundo de las sombras, donde está esa maldad de los primigenios. No es el Shadowfell de Dungeons and Dragons, es otra cosa, una especie de suciedad, de mancha, de chapapote que mancha la urdimbre de este mundo y que es un velo negro que hace que este plano material en el que está Kingsmouth, en el que está Providence, pues esté teñido por estas fuerzas tan malignas, ¿no? Y tú, pues, lo puedes percibir. Anatomía, que es una cosa sobre todo para que todos estos personajes tengan algo de curar, sin magia, ¿no? Porque la magia de curación, como suele ser habitual en un juego de terror y de este tipo oscuro, pues no funciona tan bien, sí que existe, pero no funciona tan bien en este mundo como es lo típico en Dungeons and Dragons, entonces sí que se le ha dado a esta clase un poquito de curación, que curas un dado de 6 más tu inteligencia o algo así, con una tirada de primeros auxilios, con lo cual pues se ha dado una curación un poquito mejor de manera no mágica, porque la curación mágica escaseará. La senda del conocimiento que tienes que elegir y luego mejora de característica, encontrar anomalías, es decir, pues una especie de encontrar monstruo, detectar monstruo, rasgo de senda, mejora de característica, expulsar la anomalía, que es como un expulsar un muerto viviente, pero para estos seres extraños, monstruos de la ambientación. Y bueno, como estáis viendo, tiene progresión de conjuros, aunque, bueno, vamos a ver que es muy graciosa la de la progresión de conjuros, que como estáis viendo, llega hasta nivel 4 y tiene cantrips. Entonces, sendas del conocimiento. Tenemos la investidura arcana. En este mundo la magia existe, ¿vale? Pero la urdimbre, ¿no? Que existe en todos los mundos de Dungeons and Dragons, el tapiz, ¿no? Está manchado por esa mancha negra del mundo de las sombras. Y los conjuros van a funcionar un poco más parecidos a lo que son los conjuros de la llamada de Chulu que a los conjuros de Dungeons and Dragons, una especie de mezcla. La verdad que ahí sí que está muy bien, tanto explicado como el sistema se comba con la ambientación. Existe la urdimbre de Dungeons and Dragons, pero para llegar a ella, para tocarla, tienes que meter la mano en el mundo de las sombras y detrás está la urdimbre y por eso contamina toda la magia. Entonces, la magia en este mundo existe. Hay dos tipos de magia: la magia de los mitos, digamos, que está prohibidísima, y la magia normal, la magia arcana. Bueno, está también la magia divina, ¿vale? Pero la magia arcana existe, que es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco el mismo tipo de magia, es usar la ordimbre, pero uno pues apelando a los dioses y otro a tu conocimiento. Pero está prohibida usarla a menos que tengas una autorización especial. Entonces tú vas a la Universidad de Kismuth y ahí te haces arcanista y ahí te dan una autorización y te dan un amuleto para poder usar la magia de manera segura, ¿no? Que es tu foco arcano, además, y que tiene pues una serie de características. Entonces es gracioso, digo, porque aunque tú puedes usar conjuros desde nivel 1, hasta nivel 3 no los puedes usar legalmente en la ambientación y puedes tener muchos problemas. Entonces, te dan el rasgo, no aparece a nivel 1, el rasgo aparece a nivel 3, aunque realmente lo tienes desde nivel 1, pero no tienes ese objeto y ese foco para lanzarlo. Entonces, por un lado, si tú le das a los jugadores, a la persona con las que juegas, magia, vamos, la van a usar. O sea, eso de decir, no la deberíais usar hasta nivel 3, pero por otro lado, es gracioso, ¿no? Todas las historias que pueden pasar aquí por usar magia fuera de Hogwarts, por así decirlo. Bueno.
Y bueno, pues tiene la recuperación arcana y la tradición arcana, que tienes que elegir una escuela, que están pues un poco las escuelas de Dungeons and Dragons, cada una te da una cosa especial, lo cual pues también está chulo. Y pues básicamente esta, digamos que vas eligiendo y tienes como dos caminos. Uno es el mago normal, que te da más conjuros y dotes de tu cultura, y otro es ir a la magia de los mitos, que es como más poderosa la magia de los mitos. Tiene otras reglas también no totalmente distintas, pero es un poquito aparte. Pero ahí vas ganando angustia, vas teniendo problemas. Una de las cosas que puedes ganar es un tomo de los mitos, ¿vale? Que te da más hechizos de los mitos y tal, pero bueno, es un camino más peligroso e ilegal, ¿vale? Luego tenemos la orden de religiosa, que es ser un clérigo, ¿vale? Ya digo que esta clase en realidad, aunque está basada un poco en la de mago, pues esta subclase sería ser un clérigo y tienes el dominio divino, canalizar divinidad, intervención divina, es decir, bueno, pues las cosas de clérigo que han puesto aquí. Y tiene un montón de dominios divinos que, bueno, pues les tienen que cambiar el nombre, ya sabéis, porque eso no está en el SRD, pero bueno, tenemos el de epistemología, que sería un poco el de saber, el de retórica, que es pues el de comunicación, el de hablar, también un poco el de subterfugio, por así decirlo, el de catarsis, que a pesar de su nombre sería un poco el del combate, el del sol, que sería como el de la luz, el del óbito, que es el de la muerte, la nigromancia, del de los cielos, que bueno, pues sí, este es un poco el de la tormenta, ya sabéis, y el de la vida, que es el típico de dominio de la vida, de toda la vida, si me permitís el chiste, aunque ya digo que aquí curar no es tan fácil. Y luego tenemos la senda de los investigadores, que aquí esta senda no va a por magia, a usar magia, la puede usar como veis porque es de la clase principal, pero sería para ser un maestro en alguna materia, y esa materia pues es la alquimia, como estáis viendo aquí, que te puede crear objetos mágicos y crear pues pociones y ese tipo de cosas, ¿vale? Eso sería pues lo que sería siendo alquimista, pero puedes elegir, o sea, esto es una subclase que tiene como subclases, ¿vale? Subclases. Está el alquimista, ¿vale? Está el médico, como hemos dicho, como los clérigos aquí no tienen por qué ser de curar ni curan tan bien como en Dungeons and Dragons, pues sí que hay una senda del médico que te permite, pues, ese tipo de cosas. Y luego el ocultista, que el ocultista es experto en este mundo de las sombras y es el más resistente a las reglas de locura, ¿no? De las reglas de cordura que hay en el juego y tal, y este tipo de cosas, pues también lo tiene. Y luego hay unas reglas para combinar estas subclases y hacerte alquimista médico, alquimista tal, y las combinaciones te dan rasgos distintos. De hecho, en vez de subir de nivel, puedes gastar puntos de experiencia o seguir gastando puntos de experiencia para tener estas combinaciones, ¿vale? Y bueno, pues pasaríamos al rufián, que es como se ha llamado aquí el pícaro, que tiene, como veis, pues pericia, ataque furtivo, germanía, que es el canto de ladrones, acción astuta, camino del rufián, que es la senda que va a escoger, la subclase, mejora de características, esquiva asombrosa, pericia, camuflaje en el entorno, que es un poco que te puedes esconder a simple vista con unas pequeñas restricciones, mejora de características, rasgo de subclase, mejora de características. Como veis, un poquito el pícaro. Ah, bueno, y por supuesto tiene el ataque furtivo, como estáis viendo, la progresión de dados de 6. Así que la base es un poco la misma, pero luego tenemos pues estos caminos del rufián. El primero es el afanador, que es un poco el ladrón. El CIF del SRD tiene algún pequeño cambio, pero es más o menos eso. Es su robar, subir por los sitios, abrir cerraduras. Luego tenemos el embustero, que sería, pues eso, el estafador, el del carisma, ¿no? El que está bastante más desarrollado de disfraz, falsificación, ese tipo de cosas. Y luego tendremos el jaque, sería el asesino, no el asesino de quinta porque no está en el SRD, pero sí, bueno, el que se dedica a matar y además el que se dedica a saber coger cosas de los cadáveres, partes del cuerpo de los cadáveres, que en esta ambientación son muy importantes. Luego tenemos nuevos trasfondos. Se obvian los trasfondos de Dungeons and Dragons, se hacen otros nuevos y además hay una regla especial muy importante que son los trasfondos grupales. Entonces, los personajes tienen que conseguir tienen que hacer un trasfondo del juego que en principio, como estáis viendo, te dan las cosas normales, competencias en habilidades, en herramientas, te da a veces equipo, incluso aliados, que eso sí que sería distinto, y idiomas te pueden dar, o sea, te pueden dar lo típico. Si veis, no tienen los rasgos de personalidad, que en los trasfondos te ponían los rasgos de personalidad, no porque no estén en el juego, sino porque no te los da tu trasfondo en principio. Y
pues tiene una cosa que es este consenso profesional y compatibilidad profesional. ¿Eso qué es? Bueno, pues el juego te dice que para que haya un sentido, para que todos los personajes jugadores estén juntos, pues una de las cosas que puedes hacer es que coger trasfondos compatibles. Entonces, esa compatibilidad profesional te dice, uno de los trasfondos de los jugadores se toma como punto de partida, ¿no? Pues yo qué sé, pues tenemos aquí, pues eso, anticuario, ¿no? Y los jugadores a lo mejor van a tener una tienda de antigüedades y se van a dedicar a trabajar a lo mejor para esta tienda de antigüedades, y uno es el erudito, otro es el que yo qué sé, otro es el que roba cosas, otro es el que busca, yo qué sé, identifica esos objetos mágicos. Entonces se crea como, cogiendo uno de los trasfondos que se han cogido los jugadores, digamos que ese trasfondo es la base, y la compatibilidad profesional te dice que otros trasfondos se pueden sumar. Si los jugadores están de acuerdo y deciden coger esos otros trasfondos, pues ganan ese consenso profesional, ganan un beneficio extra que muchas veces es una base de operaciones, a veces es equipo, a veces son contactos, incluso a veces son alguna regla especial, algún rasgo especial que pueden tener. Realmente el juego está hecho para que lo hagas, ¿no? Para que sí que todo el mundo se lo haga compatible y gane el consenso profesional. Y además, la compatibilidad es bastante laxa en el sentido de que, pues yo qué sé, pues si es la policía, ¿no? Si trabajáis por la policía, te dejan coger el trasfondo de criminal. Se supone que serás un soplón o un informador o algo así. O sea, que realmente lo que te pide es que te curres un poquito el trasfondo de cómo se han unido estos personajes, ¿vale? Y te da una recompensa de trasfondo y mecánica por ello. Así que, pues está bastante bien. Y bueno, tenemos a Justiciador, que es verdugo, ¿no? Anticuario, aristócrata cortesano, artesano artista, asaltante, cronista, que es periodista realmente, policía. Porque hay una policía de Kismod y podéis trabajar para ella. Cultista, sí que podéis ser de un culto, ¿no? Aquí no. En principio hay alineamiento, pero bueno, eso se deja en el SRD. No hace falta ser ni bueno ni malo en este juego. Diletante, típico de los juegos de Lovecraft. Inquisidor, porque la Inquisición es la iglesia realmente en esta ambientación. Insurgente, que sería pues revolucionario, ¿no? La gente que quiere la revolución obrera, un poco, la lucha obrera, ya sería. Jurista, ¿no? Ladrón de cadáveres, que es una cosa muy importante de la ambientación. Médico, militar, obrero, que pone sindicalista, que realmente es sindicalista. O sea, no solo es obrero, sino que. Porque, claro, los insurgentes. ¿Vale? Serían los que luchan contra el status quo y tal y cual, pero realmente los que serían los sindicalistas lucha obreros son estas que me he confundido. Y estos son los que tienen una regla de manifestaciones y tal. Pirata, traficante, y bueno, esos son los trasfondos de Xmo, todos adaptados a su ambientación. Y luego tenemos nuevas reglas. Como he dicho, el juego pues tiene nuevas reglas para adaptarlo al tono de horror. Y la primera son las reglas de locura. Hay dos reglas de locura, unas más sencillitas, más parecidas a las de Daños and Dragons. No las pueden tener porque no están en el SRD esas reglas, pero sí que digamos que, bueno, pues tirada esa virudía y estados y cosas así. Pero luego tiene unas reglas que se llama el sistema Providence, que son mucho más desarrolladas, ¿vale? Mucho más desarrolladas. Creo que Ángel González Olmedo, el autor, yo creo que es psicólogo, si no, pues que se me corrija, pero desde luego sí que sabe de lo que está hablando, se ve bastante. Y estas reglas, pues son unas reglas más complejas donde tienes. No hay una cordura, sino que hay ánimo, templanza, lucidez e identidad. Como que la psique humana es más compleja que solo una cosa. Y entonces, pues algo te puede afectar al ánimo, ¿no? A la alegría de vivir, por así decirlo. A la templanza, cómo te manejes en la vida. A la lucidez, la diferencia de ver lo que es real de no es real. O a la identidad, ¿no? Tu propio autoconcepto. Pues tienes unos puntos de angustia que vas ganando, tienes como tres, y cuando ganarías el cuarto, pues vas ganando trastornos, y bueno, pues son unas reglas basadas un poquito en la llamada de Chulo de locura parcial, locura indefinida, etcétera, etcétera, pero más desarrollada, con también la manera de quitárselo, un poquito la terapia que se puede tener, aunque en este mundo evidentemente no hay psicólogos exactamente, ¿no? Y bueno, pues ya digo, es como una especie de adaptación, una quinta de estas reglas de Chulu, pero más trabajada, ¿vale? Más compleja, aunque si no te gusta mucho puedes ir a las otras, a las sencillas. El daño en la recuperación, bueno, muy importante evidentemente, y aquí hemos ido a lo hardcore. Hay descansos cortos y descansos largos, pero los descansos cortos son 8 horas, es decir, duran lo que un descanso largo de D&D,
y los descansos largos son 7 días, ¿vale? Entonces, desde luego que el juego es mucho más hardcore y lo que te dice es que, bueno, pues que en estos descansos largos realmente, pues los personajes se dedican a cosas investigativas de trasfondo y tal y que pues estén entre los muros de Kingsmouth a lo mejor sin hacer cosas tan chungas, ¿no? Bueno, no sé muy bien cómo funcionará esta dinámica en partida, pero eso es lo que propone y como veis, pues ya solo ese cambio es bastante fuerte. De hecho, hay un cuadrito ahí que te dice, ¿te parece demasiado heavy? Bueno, pues usa las reglas de D&D y ya está. De hecho, en el libro del Dungeon Master, que no lo pueden incluir evidentemente porque no está en el SRD, hay otras reglas alternativas no tan hardcore como estas, pero bueno, que a lo mejor puede ser una cosa intermedia. Y tenemos daño masivo. Si te hacen la mitad de tus puntos de golpe actuales, te hacen un daño masivo y puedes tener un shock, puedes caer inconsciente y pues ese tipo de cosas. Y además aumentan el daño que hacen las caídas o el fuego porque les parecía que era poco realista, ¿no? Lo que cómo es en Dungeons and Dragons. Y luego tiene estas reglas para el estado de los cadáveres, de cómo se queda un cadáver según el daño que haya sufrido, porque es muy importante, son recursos muy importantes en las partes del cuerpo humano de los cadáveres, ¿vale? Entonces por eso tiene que tener estas reglas para eso. Enfermedades, hay toda una regla de enfermedades. Las enfermedades en Dungeons and Dragons están muy poco desarrolladas y de hecho en WoW las han quitado y aquí sí que se desarrollan las enfermedades. Esta parte me recuerda incluso un poquito a Aquelarre. Hay un montón de enfermedades reales, como estáis viendo, pues disipela, gonorrea, lepra y luego está la muerte roja, porque aunque este juego se inspira principalmente en Lovecraft, pues tiene cosas de Poe, tiene mucho de Poe, tiene cosas de Dunsany, tiene cosas, pues ya digo, de la literatura gótica, romántica, modernista. Entonces, bueno, pues prerrománticos, incluso gente más, pues de todas un poco las épocas que ha podido rascar el autor para meterlo en la ambientación, ¿vale? Y el mal de Dagon, que es un poco el aire de Innsmouth, que, porque hay híbridos, hay profundos, entonces aquí la gente cree que es una especie de enfermedad. Y bueno, pues luego tenemos las reglas de popularidad, porque es un juego, es este tipo de juegos como Cadvalon, como Tolus, que está muy basado en una ciudad, en lo que la gente piensa de ti de esta ciudad, y hay unas reglas de famia e infamia, de popularidad positiva o negativa se llama aquí, de cómo te reconoce la gente, y bueno, pues son muy sencillitas como veis, pero bueno, también se añade esa capa al juego. Reglas para las armas de fuego y pólvora porque sí que existen en la ambientación y bueno, pues pasamos al capítulo de la magia y la religión. Ya he explicado un poquito lo que pasa con la magia, ¿no? Como la urdimbre está contaminada por el mundo de las sombras, es muy peligrosa, también se parecería un poco quizá eso a Dragon Age, porque hay un control institucional, como pone aquí, de la magia, y hay estos seres que están al otro lado, y cuando tú haces magia, pues puedes despertarlos, puedes llamarlos, ¿no? Un poquito eso como los exoterroristas. Aquí es lo que te decía, el combustible de la magia son las partes de un cuerpo humano, la sangre, las vísceras, y además cada uno está asociada a una escuela de la magia, y la verdad pues es una cosa que le da un giro completamente distinto, ¿no? Un giro que pues hace que estos hechizos de Dungeons and Dragons pues parezcan quizá más algo pues tipo chulo, tipo puerta de Istar, una cosa así. Luego habla de las sustancias sagradas. Hay tres materiales en este mundo que te ayudan a lanzar magia y sobre todo te previenen de ese mundo de las sombras, ¿no? De esos problemas que hay para lanzar magia en este juego, que pues son el ébano, el jade y el marfil. Y bueno, pues aquí te vienen las reglas de cada uno de ellos y las reglas para conjurar, que normalmente los conjuros duran más tiempo, hay que hacer rituales para ellos. Otra cosa es que puedes preparar el ritual por la mañana. O sea, tú a lo mejor para hacer un conjuro tienes que hacer un ritual de una hora que haces tal y cual. Lo que pasa es que no hace falta a lo mejor que lo hagas en el momento que lo lanzas, sino que lo puedes hacer por la mañana, dejarlo preparado y ya luego lo lanzarás. Algunos no, algunos sí que son rituales, algunos no tienen, ¿vale? Algunos no tienen, pero normalmente el ritual de preparación, el ritual del lanzamiento, pues tiene una serie de reglas y sí que se puede hacer en conjunto por varias personas y se puede hacer pues más rápido al hacerlo varias personas y bueno pues tienes que tener ingredientes y ya digo pues esos ingredientes son normalmente partes del cuerpo humano pues para un conjuro de ver en la oscuridad a lo mejor un ojo, para un conjuro yo qué sé, de mano de mago, pues una mano de humana, ¿vale? Y muchas veces se consumen el hechizo y por lo tanto, pues vas a necesitar más. Y aquí, pues, se supone que eso hay que llevarlo a rajatabla. Vale, y bueno, pues esas reglas de curación, como os he dicho, porque las reglas estándar de curación de juegos pues son muy duras, ¿vale? Y también te pone reglas para conjurar un poco a lo chungo, a lo brujo, a lo vampiro, consumiendo sangre, consumiendo la vida de otra persona. O sea,
te da opciones para ser malo. O sea, aquí digamos que los cultistas en este juego pueden ser los PJ. O sea, hay reglas para serlo. No es una cosa que son PNJ. No, no. Se supone que seguirían un poco las reglas de PJ, ¿no? Y aquí están las reglas de los brujos, que no son los brujos de Dungeons and Dragons, sino pues esta gente que recurre al vampirismo, al canibalismo para hacer su magia. Y aquí tenemos la lista de conjuros. La lista de conjuros principalmente son conjuros del SRD capados, es decir, muchos fuera. Evidentemente aquí no va a ser una bola de fuego, no tendría mucho sentido. Este no es ese tipo de mundo de fantasía. Hay magia y te puedes hacer invisible. Y, o sea, sí que hay magia, ¿no? No es que sea una magia sutil o tal, pero no hay esa magia tan pirotécnica y tan resolutiva o expeditiva, ¿no? Entonces, veis, tiene un contacto lentizante, pero todos se han tuneado, se han pasado por las reglas de Kingsmouth y tienen un ritual, te dice cuál es el objeto que necesitas para usarlo y te pone mundo de las sombras. ¿Qué pasa si pues normalmente, ¿qué pasa si fallas la tirada de ataque o sacas una pifia o la tirada de salvación del otro pues saca un crítico? O sea, siempre se inventa alguna manera, normalmente con la tirada que usa el conjuro o si no con alguna otra mecánica, para que el conjuro te puede salir mal. Y algunos conjuros la versión básica no puede salir mal, pero la versión a lo mejor más avanzada o que dura más tiempo o que alcanza más enemigos, pues tiene un riesgo muy grande. Y algunas cosas que te pueden pasar, ¿no? Son bastante chungas. Algunas son más o menos anecdóticas, otras son bastante chungas. Y bueno, pues como digo, la mayoría son estos hechizos tuneados, pero luego hay hechizos creados específicamente para la ambientación y luego muchos que se han quitado, ¿no? Por cosas evidentes, ¿vale? Así que bueno, pues no los voy a ver todos, aquí los estamos viendo, ya sabemos que evidentemente por la progresión de nivel pues no va a haber tanto, y luego tenemos los conjuros de los ritos, que digamos que siguen, no tienen esta cosa de espacio de conjuros, preparación, sino que siguen otras reglas y además los puede lanzar cualquier persona, no solo los de la clase del conjurador, ¿no? Sino que cualquier persona que tenga acceso a ellos, que realice el ritual, que realice los sacrificios, los pueden hacer. Son conjuros que normalmente duran más tiempo, son más rituales, más largos, pueden ser más poderosos, pero tienen mayor problema y son absolutamente ilegales, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos esto, ya sería una parte más parecida a los conjuros de la llamada de Chul, por así decirlo, ¿no? Y en el capítulo 5 nos habla de Kingsmouth, de esta ciudad-estado que es el corazón de este juego. Y aquí te pone cosas que hacer en Kingsmouth y te dice pues los locales, que para irse de juerga. Hay una tabla, como veis, de eventos para irse de juerga en Kingsmouth, espectáculos, bueno, pues comprar y vender, las cosas específicas de la ambientación, objetos mágicos. Hay una pequeña lista de objetos mágicos. No es un mundo donde hay un montón de objetos mágicos y los que hay pues suelen ser turbios, oscuros, pero sí que habla mucho aquí precisamente del jade, del marfil y del ébano, los tres elementos con los que sí que se puede hacer objetos mágicos en la ambientación, que son muy caros y muy escasos. Y pues, bueno, pues aquí tenemos todos esos objetos mágicos oscuros y chungos de la ambientación. La moda y el vestir, que bueno, ya lo estoy viendo un poquito en las ilustraciones. Los duelos, que son la costumbre del lugar. Y el estudio de los libros, porque aquí veis esta tabla. Los libros de los mitos, hay un montón de libros de los mitos, libros del mundo real, como el I Ching o el Maleficarum y cosas así. Entonces hay unos cuantos libros que te pone aquí pues lo que tienen, dónde están y qué hechizos tienen. O sea que esa cosa de los libros de los mitos también está en la ambientación. Y pues el negocio de los muertos, que ya he dicho que tiene que tener unas reglas muy concretas de cuánto vale los componentes de un cadáver. Bueno, eso está súper reglado en un montón de aspectos del libro. La medicina, cómo funciona la medicina, que bueno, pues sangrías, cirujanos barberos, todo ese tipo de cosas. Y el gobierno de la administración, que esto ya sería más de trasfondo puro, te habla del Gran Duque, del Valido, del Alto Consejo de los Nobles con sus integrantes, y pues aquí ya sí que te habla de cosas muy concretas de la administración, como los impuestos, los pleitos de hidalguía, bueno, los hidalgos, los nobles no pagan impuestos, solo los burgueses y el pueblo llano, la justicia y una cosa que hace aquí es recalcar el hecho de que Kismod es una ciudad corrupta, es una ciudad oscura, chunga, donde el crimen campa a sus anchas. A mí me recuerda un poco a Gotham, ¿no? A esas versiones de Gotham que dices, madre mía, cómo vive la gente ahí, pues si no hay más que corrupción en la política, en la policía, el crimen casi, una red de criminales que casi dominan la ciudad. Bueno, pues aquí te está hablando de todo eso, de la detención, bueno, se para bastante en eso, y la religión y la Santa Inquisición. Bueno, pues
en esta ambientación hubo unos dioses antiguos, ¿vale? Bueno, están los dioses ancestrales, pero luego había como unos dioses clásicos que seguía la gente en la antigüedad, que podrían ser como los dioses de Grecia y Roma, tal y cual. No son iguales, pero bueno. Y luego llegaron los primigenios, los desbancaron, y entonces la gente volvió como a esos dioses ctónicos, que no serían los ancestrales, sino los dioses más, a lo mejor, animistas de la naturaleza. Y bueno, pues había un fregado, ¿no? De religiones. La hija pródiga es un poco la que crea esta Mesías, esta profeta, la que crea esta nueva idea de una religión unificada. A mí me recuerda un poco a Dune, a la Biblia naranja de Dune, ¿no? Donde al final, o sea, primero está esta hija pródiga, que podría ser, pues eso, un Mahoma, un Jesucristo, aunque ella no es divina por sí, que tiene esta idea, pero luego hay una iglesia, ¿no? Una iglesia estatal que, bueno, pues va haciendo este concilio en el que se dice, bueno, a ver, que sí, que no, pero un poquito, ya digo, como en Dune, al final se hace un sincretismo de un montón de religiones, de culturas, para intentar que todos estén bajo un mismo marco, ¿no? Y que, bueno, pues tú llamas a un dios de una manera, yo lo llamo de otra, pero bueno, pues los dioses del panteón, que es un panteón sí más o menos típico de un juego de fantasía, pues estén un poco controlados por la iglesia, que en realidad es la Inquisición. O sea, la iglesia es la Inquisición. No es que esté la iglesia y tenga la Inquisición. En realidad la Inquisición es la iglesia en este mundo. Es un mundo oscuro, chungo. Aquí hay un rollo de Arqueres también bastante, bastante marcado en este juego. Y bueno, pues te habla de la Inquisición, de las acusaciones de herejía y bueno, pues también de los autos de fe que existen, ¿no? Del tormento, por supuesto, la tortura de la Inquisición, pues bueno, todas estas cosas que asociamos con la Inquisición. Y las facciones de Ismud. El juego da bastante importancia a las facciones dentro de la ciudad y tenemos a los cismáticos, que serían una especie de protestantes, unos que no creen que la Inquisición deba tener tanto poder. Los hijos de la Providencia. Los hijos de la Providencia intentan ser como una especie de congregación religiosa, no sé cómo decirlo, pues como una especie de Opus Dei o algo así, una congregación dentro de la propia religión, pero que secretamente son cazadores de monstruos, ¿vale? Si lo pudierais se dedicar a cazar vampiros y hombre lobo, no lo descarto, pues sería un poco así. ¿Vale? Los huérfanos del arrabal, que son niños, aquí, vamos, evidentemente aquí el trato a la infancia es horrible y de hecho hay unas leyes contra vagos y maleantes y huérfanos para limpiar las calles de todo este tipo de gentuza, según las autoridades de Kismoth. Y los niños, pues los huérfanos, pues han creado una especie de, pues sí, de facción donde se ayudan los unos a los otros hasta que son adultos y pueden valerse por sí mismos y serían estos pillos callejeros un poco dickensianos, pero sin un Fagin adulto que los controle, ¿no? Controlándose ellos un poco como la costa de los mojitos y además son un poco salvajes porque como son niños muy asustados que se tienen que defender, pues hay unos barrios que los controlan y tú vas ahí, lo mismo te salen 50 chavalingues que te acribillan, ¿no? Una cosa, pues como veis, todo bastante sórdido y chungo. Los monárquicos, como os dije, había una línea monárquica en Kingsmouth y de hecho el nombre pues viene de ahí y hay gente que quiere revitalizar la monarquía. Sería una especie de carlistas, ¿no? Si lo bajamos aquí a España. Lo que pasa es que no hay un heredero, no hay un Don Carlos y bueno, pues ellos quieren que vuelva la monarquía, pero no está muy claro todavía cómo y pueden ser muy violentos para conseguir sus fines. Luego está la Orden Esotérica de Dagón, que es una secta secreta, evidentemente, que adora al padre Dagon, la madre Hydra, que en realidad pues no serían más que ministros del Gran Chulu y que se hibridan con profundos y bueno, pues todo ese rollo lo tenemos también aquí en este juego. Los liberadores o insurgentes, que ya hemos hablado un poquito de estos, que también persiguen este fin político de revolución. Luego tenemos el sindicato de Hastur, que es una sociedad secreta, que bueno, su líder, que es un personaje importante de la ambientación, en realidad lo que quiere es traer a Carcosa, la ciudad de Carcosa, traerla y cambiarla, digamos, metafísicamente por Kismuth y servir al rey amarillo y bueno, pues convertirse en el senescal de Carcosa, que habría ocupado el plano de Kismuth, sirviendo al rey amarillo. Y bueno, pues tenemos los barrios de Kingsmouth para irlo viendo uno a uno. Y bueno, pues te habla de la configuración de la ciudad, sus orígenes. Y digamos que sí que tiene unos barrios que, bueno, lo vemos que aquí mejor quizá con el mapa. Está, pues, como veis, tiene un puerto y tiene el barrio, el típico barrio del puerto, pues chungo, con la casa del viejo terrible, un personaje de Lovecraft que está aquí. Tiene un montón de cosas de Lovecraft y otros autores, pero
a su manera, ¿no? A la manera de Xbox. Tiene un faro, de un farero también, pues que también tiene líos con los profundos, si no recuerdo mal, ¿vale? Y pues tenemos ese barrio mercantil y, bueno, pues que sí, casas de empeño. Es el típico zona de puerto, chunga, ¿vale? Aunque chunga, pero no tan chunga como el Arrabal que estáis viendo por ahí, donde está el orfelinato, que es una cosa, ya digo, si es que no se ocupan de los chavales, en realidad el orfelinato es una cosa, una especie de tapadera ahí chunga, el callejón de los huérfanos que hemos visto antes. Y el abismo, hay una cosa chula, que esto es casi de Ankh-Morpork, más que, más que de un universo de fantasía más convencional, y es que hay una zona del Arrabal, de la zona peor de la ciudad, la zona más chunga, más pobre, donde la guardia ni va, ¿no? La policía ni va, que hay una zona que se llama Abismo, unos callejones oscuros que llevan como al mundo de las sombras o algo así. El que entra puede que no salga o puede salir meses después o... Hay ahí un oscuro secreto también de la ambientación. La Inquisición a veces ha ido y lo limpia durante un tiempo, ¿vale? Cuando hay gente que va para allá, pero resurge. Y además la gente que va a limpiarlo sufre secuelas, envejece, se le cae el pelo. Entonces, la Inquisición lo que quiere es quemarlo, ¿vale? Pero no, el Senescal no quiere. Se supone que la excusa es que podría prenderse toda la ciudad, que eso de quemar un barrio de la ciudad es muy, muy, muy peligroso, ¿vale? A pesar de que tiene el río Miskatonic al lado, porque el río se llama Miskatonic. Y bueno, pues aquí tenemos esta ciudad que, como ya he dicho, es una mezcla de Innsmouth, Kingsport, Arkham. Tenemos el barrio de los Hidalgos, que es el barrio noble, donde está el cementerio con el antiguo templo. El cementerio es un lugar súper importante por toda esta historia de la muerte que hemos visto. Tenemos por ahí la residencia del Senescal, el gobernante de la ciudad. Y tenemos la imprenta del el susurro de Kingsmouth, creo que se llama, el periódico oficial de la ciudad. La lonja de los relojeros, que es donde está la pequeña cosita steampunk, que es más bien clockwork punk, más que steampunk, pero sí que hay un tipo que hace prótesis, que hace brazos y piernas, prostéticas y tal y cual. Y ya digo, esta no es una ambientación steampunk, que sería un poco lo normal. Lo normal es que hubieran ido por lo steampunk con este siglo XIX, ¿no? Con esta revolución industrial y tal y cual. Pero, bueno, siglo XIX, obviamente, ya sabéis, todas estas cosas mezcladas. Pero... pero no han ido por ahí, pero sí que han dejado como ese pequeño reducto de, bueno, pero un poquito sí que hay, un poquito de cosa de cuerda, digamos, ¿vale? De Clockwork Punk, que lo llaman a veces, sí que está en la ambientación por si quieres explorarlo. El barrio de los Devotos, Devotos, que es donde está la gran biblioteca de la ciudad, el Palacio del Santo Oficio, y hay incluso una arena. Antiguamente había una arena donde se hacían combates, eso está prohibido, pero bajo cuerda, por la noche, el sindicato de Hastur, ahí en los arrabales, sí que a veces pone en marcha la arena en realidad para deshacerse de gente y bueno, pues alegrar al personal y ganarse unas perrillas también por ahí la gente apostando. Así que bueno, pues eso es de lo que te hablan en esta parte. Y luego de los terrenos aledaños. Antes hemos visto el mapa de Providence que pues el autor decía, Providence está cartografiado pero no explorado. Ese mapa se basa en conocimientos antiguos y en bueno, pues lo que ha visto la gente, pero casi casi más desde lejos que la realidad. Y te habla de lo que hay pues al este, que está la isla de Wire y el castillo de Kubiru, que es una isla, bueno, tipo Alcatraz, porque tiene la prisión, pero más como la del Conde de Montecristo, ¿no? Y bueno, pues y ahí están, ahí hay una especie de rollo profundos, ¿no? Eh, y bueno, pues tenemos, y hay unas, no me acuerdo si es aquí o es en Kismo, donde hay una especie de manicomio, pues tipo Arkham, ¿no? Tipo Arkham Asylum. No, esta es la prisión, el manicomio está en el otro lado, si no recuerdo mal. Te dice lo que hay al norte, que hay un montón de bosques súper chungos, ¿vale? Está el Valle de los Estertores, la puerta del dios emperador, que se supone que es un cráter donde estuvo Nyarlathotep y que puede salir de ahí Nyarlathotep en algún momento dado, ¿vale? En esta ambientación sí que te hablan de, bueno, Chulu puede estar como durmiendo en el mar al lado de Kingsmouth, Nyarlathotep puede que surja de este cráter. En los bosques hacia el oeste está Subnigurat y algún día pues se supone que vendrá. Entonces Hastur está maquinando desde Carcosa, ¿no? En este mundo, o sea que sí que los primigenios están en Azathoth, está en otro plano y es un poco el que puede traer el fin del mundo. O sea, no están sobre la faz de la Tierra ahora mismo, pero sí que digamos que sus tentáculos, nunca mejor dicho, se expanden por el mundo. Vale, y bueno, pues en el oeste pues están los gemelos, el corredor de Tyr, pues una especie de despejada. Y aquí es donde a veces te hace, por ejemplo, el corredor de Tyr se dice que lo hicieron los enanos, a veces te hablan de los elfos, como que en el pasado sí que pudo haber a lo mejor razas de fantasía. Vale, el bosque de los arcados, la mandíbula, y bueno, pues
no está muy desarrollado. No sé si la línea luego tendrá suplementos para hablar de todos esos sitios, pero digamos que la ciudad es lo principal y unas pinceladas de lo que hay alrededor. Y aquí tenemos el bestiario, evidentemente, como todo juego de D&D, pues tiene un bestiario donde tiene criaturas de los mitos, ¿no? Tiene reglas. Es verdad que en otros juegos, Pathfinder o el juego este de los mitos de Sandy Petersen, pues ya hay estadísticas de seres de los mitos, pero bueno, aquí dan su propia versión, que además es una versión, como estáis viendo, distinta. Fijaos, un Argen descarnado de la noche, que no tiene mucho que ver con la imagen normal de un Argen descarnado. Y aquí lo que estáis viendo también en ese cuadrito es que las criaturas tienen una cosa que se llama criatura espeluznante y es un poco las reglas de cordura, ¿vale? Igual que las reglas de cordura de Chulut, los monstruos tienen unas reglas de cordura, pues aquí lo que tienes es una tirada de salvación, te dice cómo calculársela si se la quieres poner a monstruos que saques de otros bestiarios de quinta, ¿vale? Que básicamente es un 10 más la mitad de su valor de desafío redondeado hacia abajo, o sea que es súper sencillo. Tenemos a los antiguos, tenemos a los Bayaki, tenemos a los Ghoul, los Ghoul sí que tienen más importancia por eso los cadáveres y tal, los Migo, porque todos estos seres no han sido muy citados en la ambientación. Es como están aquí, o sea, pues, que sepas que existen y te dice un pequeño de a lo mejor dónde están, pero la gente normal no sabe que existen ni se relaciona con ellos. Los profundos quizá son los que más, porque sí que con la hibridación y tal, sí que hay gente que está pues valiéndose de ellos. La semilla de Nyarlathotep no está por ahora, pero sí sus semillas. La semilla de Chulu, que está igual, en principio no se vería, pero quién sabe si el monstruo que salió y se comió el reino fue Chulu, sino realmente un sociano, una semilla estelar. Los Sogoth, que existen pero estarían perdidos en los bosques y tal y cual. Vástagos de Sub-Niggurath, ya digo, hay una especie de bosque ahí de la princesa Mononoke chungo, ¿no? Donde hay todos estos seres de Sub-Niggurath, sus retoños. Y luego están los seres incognoscibles, que serían pues estos seres que en principio no tienen características, no tienen stats como estos otros, sino que pues son unas amenazas más narrativas, aunque todos tienen una mecánica de cómo introducirlos en las aventuras, y esta parte sí que tiene un poco semilla de aventura, un poco cada uno de estos es como una semilla de aventura o de trama, mejor dicho, a lo mejor. Y tenemos el color de que vino del espacio de Lovecraft. Tenemos el cuervo, que tiene un papel exactamente igual que el del poema del cuervo de Poe. La verdad es como darle mecánicas de ese poema, es muy gracioso. El embaucador, que, bueno, pues sí, es este embaucador, esta idea de como de el demonio que va embaucando a la gente y les va corrompiendo. Luego la anciana, que es casi un poco leyenda urbana, tipo Candyman, o a mí me recuerda a la de Empty Man, la película, el cómic de The Empty Man, que la vas viendo cada día más joven hasta que mueres, tal y cual. La muerte roja, que evidentemente se basa en la máscara de la muerte roja. El coco, de la tradición popular. Orcabella, pues también. Orcabella es la única que tiene stat, como estáis viendo. Yo no sé si esta debería haber estado no en este capítulo, sino en el siguiente, la verdad. Pero bueno, lo han decidido poner aquí, quizá porque es una cosa un poco entre medias. Y luego tenemos las criaturas de leyenda, es decir, además de los seres de los mitos, pues criaturas, y aquí es donde la cosa se vuelve un poco también aquelarre, donde tienen pues seres como el cuegle, que estamos viendo aquí, que es un poco más de tradición popular, de mitos, y tenemos el Busgosu, la resucitada, que es de la obra de Pardo Bazán, ¿vale? Muy, muy, muy chula. La Santa Compaña, el Urco, el Arquetu, el viejo del arca, ¿no? Pues ya estoy viendo, todos son cosas del folclore, el Penangalán, algunos de otras culturas, ¿no? Tienen cosas como muy españolas, podríamos decir, o otras cosas europeas, pero como también están los de otras culturas, pues tienen cosas chinas y tal y cual. El pájaro de la alegría, la guajona, también típico. Bueno, pues tienen esos con su stat igual. Y luego tenemos los apéndices, que tenemos narrar el horror, que te da unas recomendaciones, un poquito más recuerdan a las que te daba Chris Perkins en la campaña de Curse of Strahd, de cómo narrar algo de terror, cómo hacer algo con quinta de terror. Pues aquí, pues elevado al 11, ¿no? Porque aquí, claro, la cosa es bastante más chunga. Y te da pues un material para inspirarte, que, bueno, pues un poco todos los que he ido citando y algunos más, ahí los tenéis. Y aquí viene el panteón de Providence, donde te habla de esos dioses tónicos, esos dioses que trajo la hija pródiga, Agonis, que algunos de ellos te los asemeja por algún momento de la ambientación con otros dioses lovecraftianos. Agonis, por ejemplo, se lo asemeja a Nodens, y bueno, pero en realidad son como distintos, ¿no? Cronos, el devorador,
Ygritte, Miriam, pues una diosa de la magia, tal, Patronius el anciano, que sería el dios principal, el dios patriarcal, solar, que es la deidad principal de la Inquisición, Rankaroj el Kraken, que podría ser Chulu, ¿no? Todo, deja todo un poco así como podría ser, tal, pero bueno. Y los dioses clásicos, que son estos dioses antiguos, más Bathmoot, Cantatrón, Eli la arpista. Vale, bueno, pues no voy a detenerme en ellos, pero sí que, digamos que tiene, como veis, un montón de deidades con su símbolo sagrado, con sus dominios, ¿no? Y aquí es donde los clérigos pueden tirar para crear su personaje. Las personalidades de Kismuth te habla de personajes importantes en la ambientación, empezando por Kilial Corel, que es el senescal, el duque de Kismuth, que además tiene, no voy a entrar en muchos spoilers, pero tiene una trama bastante chunga y todos tienen como planes a corto plazo, planes a largo plazo, y aquí hay un montón de semillas de aventuras y los personajes se ven envueltos en estas maquinaciones. Tenebrus Gomori, que es el varón del arrabal, y el valido, ¿vale? Es el valido de Kilian. Magnánimo Kesen, de pues, una de las familias más importantes de la ciudad, todos son miembros del Alto Consejo, estos primeros. Lírica Fatua, que es la decana de la universidad. Duquelifer III, que sería pues el sumo inquisidor, ¿no? Sería como el papa de este mundo, pero aquí, ya digo, la Inquisición es la iglesia. Trémulo Cael, que es el enterrador, el experto en muertos, el forense, ¿no? De esta ciudad. Artemio de Roblesa, que es un clérigo que está en esta prisión de Cubirro, y Kenter Dos Dedos, que es el alguacil de esta prisión, que, bueno, pues tienen que ver con cultos chungos. Ulfric Kessen, que con esta pinta, pues, bueno, como digo, no voy a hacer mucho spoiler, pero tiene un secreto, su hermano Galifante, que es un juerguista, Mao Fu, que es un místico muy importante de esta gente del Jade. Roy Ballaster, otro personaje muy importante de la ambientación, metido en un montón de movidas. Y bueno, pues luego tiene otros personajes como Amelia Hudson, que es el comisario Gordon de esta ambientación, por así decirlo, ¿no? La jefa de la policía. El Destripador, porque hay una especie de Jack el Destripador en la ciudad. Y el farero de Water Street, que bueno, pues es una versión chunga del farero de la nave blanca. Y bueno, exhumar cadáveres, aquí te dice pues algunas cosas que pueden pasar al exhumar un cadáver, unas tablas aquí de eventos, y bueno, pues aquí unas tablas sobre los trasfondos, aquí te pone cosas del mundo real que también existían en Kismuth sobre los cementerios, ¿no? Esto que tenía una campanita por si los enterraban vivos, o que tenían rejas para que no robasen los cadáveres, bueno. Y bueno, pues luego hay una aventura que no voy a destripar, ¿vale? Pero sí que la vamos a ver un poquito por encima, se llama Los Milagros de Madame Bernadette, y bueno, pues como veis además en la aventura sí que hay otro estilo de ilustraciones. Vale, y bueno, pues aquí está el dramatis persona de la ambientación, y aquí tenemos pues la hoja de personaje, como es una hoja de quinta, pero muy tuneada, ¿vale? Con las facciones de este mundo, con las reglas de popularidad, de locura, y bueno, pues es de 3 hojas, creo. Aquí tiene aquí también para la parte de los magos, con estos componentes de conjuro por las partes del cuerpo, así que bueno, pues bastante currado, y aquí pues sí que terminaría esta, este repaso al PDF de Kingsmouth Providence, este juego, como habéis visto, pues tan original, que mezcla las reglas de quinta con el mundo de Lovecraft, con los mitos de Cthulhu, pero como habéis visto, de una manera muy distinta, de una manera pues con su propia idiosincrasia, y que bueno, pues en los comentarios, por favor, dejadme si os ha gustado, si no, qué os parece, y si os molaría a lo mejor que hagamos alguna partida, que son muchas las que tenemos que hacer, pero bueno, la verdad es que podría estar bien probar quinta, pero con otro tipo de ambientación así más raruna y más de horror. Así que bueno, pues eso, dale al like, compartir, poner cosas en los comentarios, y yo me voy a despedir hasta la semana que viene, y mientras tanto, pues nada, a seguir con el rol. Adiós.